Hay algo que casi todos los juegos tienen: saltos. Es una mecánica simple, pero muy importante. Un buen salto puede transmitir peso en un personaje. Puede hacer que un juego se sienta dinámico, rápido, desafiante. Pero más importantemente, que se sienta natural. Porque todos tenemos una idea de cómo se ven los saltos. A primera vista parece algo sencillo. Nuestro personaje solo debe subir y luego bajar en cierto intervalo de tiempo. No hay mucha ciencia. Pero quiero poner esta idea a prueba. Para eso voy a hacer una pequeña demostración en Scratch. Scratch es un lenguaje de programación basado en bloques creado por el MIT Media Lab. Ha crecido un montón desde que fue publicado y muchos colegios lo enseñan en alguna clase. No es muy difícil de aprender y tiene potencial para lograr cosas muy interesantes. Pero en este video no voy a explicar cómo funciona en detalle porque existen cientos de videos que creo que hacen un mucho mejor trabajo enseñándolo. Yo me voy a enfocar en cómo se programan los saltos desde una perspectiva un poco más matemática, un punto de vista más universal, desde un modelo. De todas maneras, todos los proyectos de Scratch que voy a mostrar en este video están en la descripción para que puedas experimentar con ellos libremente. Ok, aquí tengo mi diseño inicial. Los bloques en pantalla sintetizan la siguiente instrucción. Quiero que mi personaje suba y que luego baje. Ese es mi primer borrador de salto, siguiendo esta idea original. Ok, eso se vio horrible. No tiene ninguna de las características que dijimos que tenía que tener un salto. Nuestro personaje de partida parece muerto. ¿Qué debería tener un salto además de solo subir y bajar? ¿Qué es lo que le falta a nuestro salto? Comparemos el movimiento de nuestro personaje con la caída de un objeto en la vida real. Primero partamos con nuestro personaje, Scratch. Podemos ver que Scratchy en cada determinado momento avanza a la misma distancia. En nuestro pequeño juego, el desplazamiento durante cada segundo fue el mismo, representado por las flechas de igual tamaño. Por otro lado, tenemos este video de un limón cayendo en la vida real. Quizás es un poco difícil verlo por la velocidad, pero hay algo que sabemos de los objetos en la vida real, y es que van cayendo cada vez más rápido. No se mueven siempre a la misma distancia. En términos más técnicos, los objetos aceleran. De hecho, es justamente esta aceleración la que da la sensación de peso a los saltos, y es lo que le falta a nuestro modelo, incluir algo que dé cuenta de esa aceleración natural. Antes de continuar, es importante que estemos todos en la misma página con respecto a los términos que nos servirán para modelar este problema. Seguramente ya conoces algunos, pero nunca está de más recordarlos. Primero, la distancia. La distancia la vamos a representar con la letra D y será, valga la redundancia, la distancia del objeto o personaje al suelo. Por lo tanto, siempre va a ser un número positivo. Segundo, la velocidad. La velocidad es la distancia que recorre el objeto o personaje en una fracción de tiempo determinada. El cambio en la distancia. En nuestro modelo anterior esto es representado por el largo de las flechas. Y por último, la aceleración. La aceleración es el cambio que experimenta la velocidad en una fracción de tiempo determinada. La relación de la aceleración con la velocidad es muy similar a la relación de la velocidad con la distancia. De hecho, estas tres variables juntas forman una especie de cadena. La distancia depende de la velocidad, que a su vez depende de la aceleración. Pero lidiar con todo a la vez puede ser mucho, por lo que nos vamos a enfocar en la relación de la velocidad y la distancia. Luego nos vamos a encargar de la aceleración. En términos de funciones, podemos decir que la distancia está en función de la velocidad. Sin embargo, necesitamos determinar cómo se ve esta función. Como dijimos anteriormente, la velocidad es simplemente lo que avanza nuestro personaje en un momento dado, es decir, las flechas que veíamos antes. La distancia entonces será la suma del largo de todas esas flechas. Es decir, debemos sumar v más v más v. ¿Cuántas veces? T veces, ya que t es la que representa la fracción de tiempo de la velocidad. Así que podemos escribirlo así. d de v es igual a v por t. Esto es más fácil entenderlo con un ejemplo. Si es que nuestra velocidad es de 50 km por hora y andamos por 3 horas, ¿qué distancia hemos recorrido? Hemos recorrido 50 por 3, 150 km por hora. Pero hay un problema aquí, ¿o no? Hay dos variables. Sí y no. La velocidad podría ser una constante, en cuyo caso la verdadera variable sería t, no v. Sin embargo, ya vimos con nuestro primer intento que una velocidad constante no logra el efecto deseado. Nuestro personaje parecería muerto. La velocidad debe ir aumentando en función de algo, la aceleración. Y esta relación es análoga a la que acabamos de describir de la velocidad con la distancia. Es decir, la velocidad en cierto momento dado no es nada más que la suma de las aceleraciones,
o lo que es lo mismo, la aceleración multiplicada por el tiempo. Solo que le vamos a agregar también v sub 1, que es simplemente un número, es una constante. En breve voy a explicar la razón de hacer esto. Ahora sí, tenemos la relación entre la distancia y la velocidad y entre la velocidad y la aceleración. Podemos ahora todo reemplazarlo en nuestra función original para llegar a lo siguiente. Ahora tenemos una función para la distancia que depende únicamente del tiempo t y que tiene como parámetros la aceleración a y una velocidad inicial de v1. Ahora voy a aclarar a qué me refiero con esto. ¿Cuánto vale la aceleración? ¿De cuánto debería ser mi parámetro? La aceleración va a depender de algo externo que haga alguna fuerza, por ejemplo un motor o nuestras piernas al saltar. Y podemos hacer una función de esa fuerza. Pero en el caso de los saltos, solo hay una aceleración presente constantemente, la gravedad. La constante gravitacional, que seguramente aprendiste en el colegio, es justamente una medida de aceleración. Y como dice su nombre, es constante. Su valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Con la salvedad de que para que nuestra función sirva, debemos considerar la aceleración como una constante negativa. Esto logra que luego de pasado cierto tiempo la distancia vuelva a cero. Es decir, que nuestro personaje vuelva al piso. Probablemente no sea claro ahora, pero luego será más evidente. Ahora, la aceleración solo da cuenta de la fuerza que nos hace volver. Pero ¿qué es lo que nos hace subir? Ese es el rol de la velocidad inicial. La velocidad inicial contiene la información de nuestra fuerza al iniciar el salto. Puede ser un número muy grande representando un salto con mucha fuerza o puede ser un número más pequeño representando un salto más modesto. Por último, y solo para ser minuciosos, también deberíamos incluir la distancia inicial. La llamaremos d1. Esto ya que no siempre vamos a partir a nivel de suelo. Por ejemplo, algunos juegos tienen la opción de dar un segundo salto en el aire. Finalmente nuestra función queda así. d de t es igual a menos 9,8 t cuadrado más v1 por t más d1. Recordando que t es la medida del tiempo. Logramos nuestra meta. Obtuvimos una función de la distancia que solo depende del tiempo y algunos parámetros arbitrarios. En esa breve función se condensa toda la complejidad de un salto y una caída con gravedad. Es un modelo sencillo pero muy funcional. Esta función es una que seguramente ya conoces. Es una función cuadrática, cuyo gráfico es una parábola. Esta parábola nos muestra la relación entre el tiempo t y la posición del personaje que da un salto. Esto puede confundir un poco porque tiene justamente la forma de un salto hacia adelante. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que esta función representa. Para hacer la visualización un poco más sencilla, voy a agregar un punto y un segmento en el lado derecho. Esto va a representar nuestro personaje. Nota que en cualquier momento dado, ambos puntos están a la misma altura. Las coordenadas del punto en el gráfico representan el tiempo en el salto y la distancia al suelo respectivamente. Pero enfoquémonos ahora solamente en este punto y hagamos que la función corra normalmente. Emula un salto, ¿no? El movimiento subiendo y bajando es mucho más natural que el que habíamos logrado inicialmente. ¿De qué nos sirve conocer esta función? Resolvimos ya nuestro problema. Si lo implementamos en Scratch, podemos ver que efectivamente el salto de Scratchy es ahora mucho más natural. Pero logramos algo en realidad mucho más impresionante. Creamos un modelo prácticamente universal que modela el salto y también caída de un objeto o un personaje. Ya no solo podemos hacer que Scratchy salte de una manera natural, sino que también de maneras no tan naturales, pero que aún así se sientan vivas o por lo menos reales. Si modificamos los parámetros o coeficientes de la función, podemos lograr distintos tipos de saltos. Por ejemplo, podemos cambiar el valor del segundo coeficiente, que representa la velocidad inicial, para emular saltos muy fuertes o también saltos muy débiles. Podemos cambiar el primer coeficiente para imitar un salto en un entorno con menor gravedad, como la Luna. Todo depende de nuestro objetivo. Pero creo que la lección más importante es cómo se pueden modelar los movimientos en un juego de tal manera de hacerlo sentir real. Podemos usar lo que aprendimos para, por ejemplo, ya no diseñar un salto, sino que un movimiento oscilante, como el de este astronauta con una función trigonométrica de aceleración.
O una mecánica de inversión de gravedad, que usa nuestro mismo modelo, pero le agrega un cambio de signo cuando el jugador aprieta la tecla C. Este modelo de relación entre aceleración, velocidad y distancia es realmente muy potente, porque es justamente así como funciona el mundo real, y podemos capturarlo con tan solo una función cuadrática.